Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya día 12 de septiembre, ya el mes se nos va yendo. Tanto hoy jueves como el próximo jueves 19 tendremos esta grabación, una grabación nueva obviamente, y ya después el día 26, en la voluntad del Señor, retomaremos la reunión de modo presencial, si bien horas más tarde la publicaremos como hacemos habitualmente, la publicaremos en las redes donde nos estás viendo ahora. Quisiera hoy pensar en el libro primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 12 en esta breve reflexión inicial. Primera de Samuel 16:12. Envió pues por él, Isaí envió a buscar a David y lo hizo entrar. Era David rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el que quiero para rey de Israel. Imaginémonos por un momento la escena. David había salido aquella mañana de su casa, como hacía habitualmente, a pastorear las ovejas. El padre manda a alguien para hacerle venir, y David viene corriendo del campo, sudando a oveja, es decir, oliendo a oveja. De otra parte, Samuel, que lleva ya 7 fracasos aquella mañana, cuando pensaba que cualquiera de los hermanos mayores era el escogido del Señor. Por eso el Señor tiene que decirle a Samuel: levántate. Samuel estaba hecho polvo, Samuel diciendo: ya yo aquí, he fracasado totalmente como profeta. Y de una tercera parte, imaginémonos a Isaí, el padre, todo contento porque vienen a elegir como futuro rey de Israel a uno de sus hijos, y se da cuenta que van pasando y no es ninguno. Y de hecho, a David no cuenta ni con él. Y ya a ver qué sucede, ya que ha hecho llamar, como él dice, al más, aún queda el menor. Y la expresión que se usa es: aún queda el último mequetrefe, el último mono de la casa. Aquel que no pinta nada, es el pequeño. El pequeño, vamos a ver por dónde nos sale. Y allá que entra David, el profeta recibe el mensaje que acabamos de leer: levántate y úngelo. De hecho, luego la escena es tremenda. Lo siento, no voy a poner música, pero casi necesitamos música para esta escena. Creo que a todos nos gustaría ser David. Recibir la unción de Dios, recibir la bendición de la presencia de Dios, saber que Dios nos llama a un ministerio importante. Pero entre que recibió la unción y fue coronado rey, pasaron como 30 años. Nosotros lo vemos en un segundo, en pocos minutos, pero David no sabía lo que ocurriría. Tú y yo sabemos ya el final de la película. Cuando Dios nos llama, no conocemos el final de la historia. Pero como David, sabemos que quien tiene en sus manos la historia es Dios. Que quien tiene en sus manos la historia, mi historia, no soy yo, sino que es Dios. Y eso nos anima a seguir adelante a pesar de los Saúl que nos salen en el camino. Pero pongámonos por un momentillo en el papel de Samuel. Llevar la bendición de Dios a otros para que lleguen a grandes metas. Sí, es una bendición tremenda recibir el llamado de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, estarás de acuerdo conmigo en que también es un gozo enorme, tremendo, poder servir como Samuel de canal de bendición para el llamado de los que están alrededor nuestro. Piensa por un instante.
Dios te ha ungido para servirle, porque desea que todos sus hijos le sirvamos. Pero también tú puedes llevar la unción del cielo a otros, como hizo Samuel. No te pierdas ese privilegio. Mi deseo para este jueves, ¿sabes cuál es? Mi desafío, la unción la da Dios. Búscala y compártela. Bien, y llegamos al tiempo de reflexión más amplio, como siempre hacemos después de la oración. Vamos a leer hoy concretamente en el Salmo 113 los 3 primeros versículos que son muy conocidos. Así pues, Salmo 113, versículos 1, 2 y 3. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahvé, el nombre del Señor. Quisiera pensar en 3 aspectos en estos versículos que ojalá puedan sernos de bendición. Puede ser de bendición a cada uno de los que ve este vídeo, como lo ha sido para un servidor el meditarlo. Dice, alabad siervos del Señor, alabad su nombre. Cuando yo alabo a alguien, estoy reconociendo algo, que el otro es superior a mí. Cuando estoy alabando el buen hacer de alguien, en la faceta que sea, estoy pensando en un facultativo, en alguien que cocina un suculento plato, en aquel que arregla, por ejemplo, me arregla el coche, significa que yo reconozco que no soy capaz de hacerlo. Cuando alabo a Dios, tengo que asumir lo que soy. Hijo suyo, pero también siervo suyo. Alabad siervos del Señor. En la antigüedad era muy difícil que un siervo alabase a su jefe, porque el siervo estaba, digamos, a las órdenes del jefe. Pero cuando somos siervos de Dios, como dijo Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando pienso en un siervo de Dios, estoy pensando en un siervo que ha hecho amistad con el Señor. Agar estaba muy bien considerada en la casa de Abraham y Sara, pero cuando surgió el conflicto entre Isaac e Ismael, Agar fue despedida sin contemplaciones. Había sido muy bien considerada, pero no había amistad. Dios con nosotros quiere tener, no solamente que seamos sus siervos, sino tener una amistad profunda.
Cuando alabo a Dios lo hago de corazón. Cuando alabo a Dios lo hago, valga la expresión, no porque Él me lo pida, sino porque Él se lo merece. Cuando alabo a Dios tengo que reconocer que soy siervo. Cuando alabo a Dios no es un tú a tú, es un yo pecador a ti perfecto. Es a ti, Señor, que eres grande y yo que soy una miseria. Pero te alabo, Señor, por lo que tú eres. Gracias por permitirme ser tu siervo. Hoy en día se alaba a las personas, pero a los 5 minutos se les puede defenestrar. Cuando alabo a Dios es un compromiso, no para hoy, sino para todo el resto de mi vida. Por eso puedo darle gracias. Y darle gracias por lo que Dios hizo conmigo en el pasado. Dice el texto bíblico, un texto bíblico, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Y grandes cosas está haciendo Dios con nosotros, aunque a veces no las percibimos. ¿Soy consciente de lo que Dios hace conmigo? Sinceramente no. Percibo algo de lo que Dios está haciendo conmigo, pero reconozco que soy ignorante de lo que Dios está haciendo conmigo, porque Él está haciendo una obra de perfeccionamiento que yo no comprendo en este momento, pero que veré en el futuro. Porque Dios está teniendo misericordia conmigo y me está diciendo, mi amigo, sé mi siervo. Y qué bendición para mí es hoy poderle decir, Señor, quiero alabarte. Alabar es glorificar a Dios. Animo muchas veces a que nuestras oraciones olviden, entre comillas lo digo, lo de pedir. Está bien pedir a Dios, desde luego, hay cosas que necesitamos pedirles. Pero ¿cuántas veces me dedico a alabar a Dios? ¿Cuántas veces me pongo en oración a darle gracias por sus atributos? Porque Él es soberano, porque es el Rey de Gloria, porque Él es el Señor de los ejércitos, porque es el Yahvé Jireh, el Señor que todo lo provee, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces lo hago? Porque alabar no es solamente cantar. La alabanza, la música, forma parte de la alabanza a Dios. Pero la alabanza no es música, la alabanza es una actitud de corazón. No es una partitura en un pentagrama, es la armonía de mi corazón hacia Él. La alabanza, alabad siervos del Señor. ¿Cuándo lo alabamos? Dice el versículo 2, ¿desde ahora? Ay, qué bien es alabarle ahora. Y para siempre, dice, desde ahora y para siempre. Yo en este momento sí me encuentro bien, estoy muy a gusto, valga la expresión, y ahora es fácil darle gracias a Dios. Pero eso de para siempre puede sonarnos difícil, ¿verdad? Cuando decimos para siempre, tiene que ver con todo lo que venga en mi vida en el futuro. Y, bueno, me guardáis el secreto. Yo no sé lo que va a pasar en mi vida en el futuro. Puedo suponerlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Puedo suponer lo que será mi vida en el futuro, pero eso no significa que sea así. Cuando yo era pequeño, pensaba grandes cosas para cuando fuese grande. Muchas, el 99% no han sido, otras, gracias a Dios, sí. Pero algunas que yo pensaba de niño, pues bueno, dedicarme a esto, hacer lo otro, no han sido. Pero mi compromiso con Dios no va en función de mis ilusiones, sino de lo que Dios está haciendo en mí. O mejor dicho, de mi fe en Dios. Porque si solamente fuese de lo que Dios está haciendo en mí, eso sería gratitud. Y le alabaría en función de lo que percibo de Dios. Pero le alabo porque, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Y mira que pedir pido, ¿eh? Pero Él es mucho más poderoso para hacer de lo que yo entiendo. Y algo voy entendiendo con los años. Pero sé que me falta mucho por descubrir. Como decía Agustín de Hipona, lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano.
La alabanza a Dios no es solamente gratitud, la alabanza a Dios es un compromiso con Él. Y he de alabarle, sea jueves, sea domingo, sea martes, esté en la cola del supermercado, esté en la cola para pedir cita en el médico, esté donde esté en un quirófano, esté en la oficina del empleo, esté donde sea. Porque allí donde vaya, tu mano me guiará, dice el Salmo 139. Donde yo me encuentre allí, tu mano me guiará. Porque Él conoce mi condición, Salmo 103. Se acuerda que Jonathan, que tú y yo somos polvo. Pero la alabanza también, y en tercer lugar, la alabanza es, como digo, un compromiso, pero la alabanza también abarca todas las áreas de mi vida. Es muy fácil, si se me permite, muy romántico, muy melancólico, decir, desde donde nace, como dice literalmente el versículo, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Hay que toda la tierra alabe al Señor, pero perdona, toda mi tierra también, toda mi vida, desde el nacimiento de mis proyectos. Mal asunto si no tenemos proyectos, aunque sea de seguir igual, eso ya es un proyecto. Aunque sea, como a veces decimos, por lo menos seguir como estamos. Bueno, pues eso ya es un proyecto. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, que el Señor sea alabado en mi vida. A veces queremos que Dios arregle nuestros problemas, porque se nos está poniendo el sol. En vez de haber buscado a Dios cuando comenzábamos esa empresa, cuando comenzábamos el día del proyecto, entiéndase. A veces creemos que Dios es una agencia de seguros para solucionarnos los problemas, los desechos, como decimos aquí en Galicia, las desfeitas. Pero Dios quiere que le alabemos cuando comenzamos nuestros proyectos, sea formando una nueva familia, sea empezando un nuevo trabajo, sea lo que sea en la compra aún de lo más sencillo. ¿Cuántas veces pides a Dios que te ayude en la hora de cuando vas a hacer la compra en el supermercado o donde sea? A veces nos quejamos, bueno, muchas veces nos quejamos de lo caro que están las cosas. Pero pido a Dios sabiduría a la hora de gastar mi dinero. A veces decimos que mal está la sociedad, pero tengo yo una sonrisa para personas con las que me tropiezo en el edificio, en la calle o donde sea. Me he dado cuenta con los años, aplicando estos principios bíblicos, que la llave que abre más puertas en el mundo no es la del cerrajero. La llave que abre más puertas en el mundo es la llave de la sonrisa, de darle gracias a las personas. En este tiempo en el cual vivimos la época de la sociedad, hoy más que nunca hay más personas solas, pero sobre todo lo más triste es que hay más personas que se sienten solas, que eso es lo peor. Qué bendición es poder cambiar ese chip teniendo una sonrisa, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Teniendo una sonrisa con nuestros mayores, un gesto de gratitud con nuestros adultos. No hace mucho presencié una escena donde una persona mayor, bastante torpe, pues no sabía entender muy bien lo que se le decía. Yo no podía intervenir por el contexto en el que estaba en ese momento. Pero intervine de una forma sucinta, dedicándole una sonrisa. Y la señora aquella me la devolvió y me dijo gracias. Yo no le dije nada. Simplemente una sonrisa cómplice, diciéndole no se preocupe, adelante, no haga caso. No le estaban tratando, creo, todo lo correcto que debería ser. Pero desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, yo tengo que alabar a Dios. Y alabo a Dios honrando a mis mayores. Alabo a Dios ayudando al débil. Alabo a Dios, como decía Jesús, con un vaso de agua. Concluyo pues, recordando las palabras, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, desde ahora,
Lo pasado, pasado está, no puedo cambiarlo. Que sea el nombre del Señor bendito en mi vida, en mi lenguaje, en mis expresiones, desde ahora y para siempre. Me quede un año de vida, un día, 5 años, 500 años, no sé si tanto. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el nacimiento del sol en mi vida hasta donde se pone, desde la primera hora de la mañana hasta la última, en todos los proyectos de mi vida, que sea alabado el nombre del Señor en mi vida. Que Él te bendiga.